Muy buenos días. Estamos ya en jueves, en esta primera semana de los discípulos del Maestro. Un tema que presentamos el domingo en la Iglesia Evangélica Revive y que estamos desarrollando a partir del lunes, otra vez de lunes a viernes, 5 días a la semana, para meditar, en este caso, en cada uno de los que llegaron a ser apóstoles. Tenemos que recordar que en las listas de los evangelios, donde se detallan los nombres de cada uno de estas personas, dice la Escritura también a los cuales el Señor llamó apóstoles. Así que les amamos, damos gracias a Dios por las vidas de ellos, y estas semanas nos estamos ocupando de cada uno de ellos, empezando con el primero de la lista, porque en cada una de la lista de los evangelios y de los hechos de los apóstoles es mencionado en primer lugar el conocido apóstol Pedro. En el día de hoy la lectura es la de Lucas capítulo 5, versículo 1 al 11. Y en nuestro devocional, que podéis solicitar gratuitamente y que lo enviamos con todo gusto a quien nos lo solicite, al número de WhatsApp de la iglesia o al correo electrónico que aparece en la descripción de este vídeo, en este devocional ya tenemos bastante información acerca de la personalidad de Pedro y de cómo responde a ese encuentro con el Señor, el cual acontece después de un tiempo muy especial en la vida de este hombre. Hoy y mañana vamos a estar en nuestro devocional señalando esto, cosas paralelas un poquito a lo que está en el devocional. El devocional va ya con información acerca de la naturaleza, de su carácter y también la influencia que tuvo el apóstol Pedro, especialmente hasta el capítulo 15, donde de Hechos de los Apóstoles, donde desaparece la persona de Pedro para tomar completa preeminencia el apóstol Pablo y su misión a los gentiles. Pero hasta entonces Pedro es el personaje principal y esto está reseñado en una manera muy breve aquí en el devocional. Luego mañana vamos a mirar cómo también se le describe en las epístolas, lo cual también aporta mucha información sobre la influencia que el apóstol Pedro llegó a tener. En esta mañana yo quiero primero que nada hablar de Pedro pescando. Pedro pescando. El Señor viene al encuentro de Pedro rodeado de una multitud que procura escuchar el mensaje del Señor, procura escuchar la palabra de Dios. Esto ellos lo tenían bien claro y es lo que nos cuenta Lucas. Al llegar al lago, al mar de Galilea o al mar de Genesaret, debido a las distintas zonas adquiría distintos nombres, pero es el mismo mar, dice que encuentra a Pedro y a sus compañeros lavando las redes después de toda una noche de trabajo. Es el ambiente natural y es el lenguaje con el que Pedro se encuentra cómodo. Él es su oficio de pescador, pero ha transcurrido ya prácticamente un año y medio en el cual él caminó con Jesús, observó a Jesús y ya aprendió muchas cosas de Jesús. Ahora el Señor les hablará, les llamará y les presionará, podríamos decir, o conminará a tomar una decisión firme y definitiva en cuanto a su discipulado. Ahora bien, todo tiene un propósito. La noche había sido infructuosa desde el punto de vista del trabajo inútil que Pedro y sus compañeros de trabajo habían estado realizando, porque dice la Escritura que no habían pescado absolutamente nada. Pero Dios no desaprovecha nada en nuestras vidas y de allí va a sacar una lección que Pedro nunca olvidará. Así que el Señor escoge
casualmente la barca de Pedro. Dice Lucas que habían 2 barcas allí junto a la costa que estaban remendando las redes y el Señor escoge la barca de Pedro, se sube a ella y le pide que la parte de tierra un poco para desde allí hablar con más comodidad a la multitud que le apretaba. ¿Qué es lo que esto supone? Pues supone que Pedro va a escuchar el mensaje en primera fila. Ahora bien, esto tiene que hacernos pensar. ¿Has oído a Dios hablar a tu corazón en medio de las actividades cotidianas en las que estás ocupado? Jesús usó la barca para predicar y el oficio de Pedro para ilustrar lo que se proponía hacer en su vida personal. Y esto es lo que yo he experimentado en mi vida secular. Recuerdo mis años de juventud en un negocio personal, en sociedad con un íntimo amigo y hermano en la fe. Allí nos reuníamos semana tras semana en medio de un tiempo de crisis y de dificultades económicas. Pero lo primero que hacíamos al llegar era doblar nuestras rodillas y abrir la palabra de Dios. Día tras día, tras día, tras día. Momentos inolvidables que marcaron nuestras vidas y que nos transformaron de una manera verdaderamente extraordinaria. ¿Cuántas lecciones vimos y aprendimos en aquellas ocasiones? ¿Cuántas cosas nos enseñó el Señor? Y esto es lo que debemos buscar. Dios se presenta en nuestra vida cotidiana. Él tiene propósitos para cada uno de nosotros y viene a nuestro encuentro, allí donde estamos. A veces pensamos que tenemos que ir a lo alto de una montaña, o tenemos que ir a una conferencia especial, o tenemos que ir a un campamento. Bueno, si podemos hacerlo, gloria a Dios. Pero tenemos que saber que Dios viene a nuestro encuentro en las cosas habituales de la vida diaria y tiene profundas y preciosas lecciones para dejarnos y hacer de nosotros hombres y mujeres de Dios. Así también es como Dios nos pone a prueba por medio de la vida cotidiana, de las tareas comunes, de la rutina diaria, nos conduce a cosas más elevadas. Y esto pone una gran responsabilidad en la vida diaria, en la vida común. Es decir, tenemos que caminar a cada minuto de nuestra vida tomados de la mano de Dios, siendo conscientes de que Él está con nosotros y de que Él quiere aprovechar esas experiencias cotidianas y diarias para trabajar en nuestra vida y en nuestro carácter. Por eso es que debemos mostrar fidelidad en esa rutina diaria. Es fácil ser un cristiano fiel en circunstancias excepcionales, pero es difícil glorificar a Dios en la vida diaria por medio de la fidelidad y la obediencia. Y Jesús debe ser, en ese sentido, el núcleo de nuestra vida. Él debe estar presente en nuestra experiencia cotidiana, día tras día, en medio de la simpleza, del ordinario, de lo rutinario. Esto significa, para muchos de nosotros, ser fieles en lo poco. Y entonces el Señor nos colocará sobre cosas mayores. Jesús escoge casualmente la barca de Pedro para hablar a otros. Y esto nos lleva a que nunca podemos divorciar nuestras tareas cotidianas de nuestro servicio al Señor. Es allí donde Dios nos va, desde donde Dios nos va a llevar a trabajos más elevados. Es común apetecer ministerios en la iglesia y procurar áreas de servicio que nos hacen figurar, pero no ayudamos a mamá en casa, pero no asumimos responsabilidades en la vida diaria.
No hay atajos en la vida cristiana, no hay atajos en la vida cristiana. La vida en la iglesia siempre es un reflejo de la vida en el hogar. Si no damos valor a la palabra de Dios en nuestros hogares, no lo daremos en la iglesia. Si no hay un lenguaje de agradecimiento en casa, no lo habrá en la iglesia. Si no hay una genuina sed de Dios en el hogar, no lo tendremos en la iglesia. Por el contrario, si en casa hay crítica, en la iglesia habrá crítica. Si en casa hay desprecio de los responsables, de los maestros, de los líderes, del grupo de alabanza, en la iglesia habrá desprecio del grupo de alabanza, de los responsables, de los pastores, de los líderes o de otras personas. Esto es una ley matemática. Por eso tenemos que cuidar el lenguaje, la conversación en el hogar, en la vida diaria, en la vida cotidiana, porque esto es lo que el Señor trabaja. Ahora bien, hoy quiero terminar con otra idea. Pedro pescando, pero también Pedro vacilando. Pensar que el propósito divino se pudo frustrar por la vacilación de Pedro. El Señor le dijo, boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Y Pedro dijo, Señor, hemos estado trabajando toda la noche y no hemos sacado nada. Y casi no le hizo caso al Señor. Al Señor que no sabía nada de pesca, aparentemente, porque era un carpintero, venía de tierra adentro. Él era el de oficio, él era el pescador. Y así que Pedro comienza a razonar. Y muchas veces cuando comenzamos a razonar demasiado las cosas, podemos perdernos la bendición. Pedro casi se la perdió por mostrar solo una obediencia parcial. Señor, yo sé mucho de esto. No hemos pescado nada en toda la noche y tú me pides que eche nuevamente las redes, con lo que me cuesta limpiarlas. Mas en tu nombre echaré la red. Podemos perder la bendición por no hacer lo que se nos manda. Las posibilidades de bendición son interminables si obedecemos, en tanto que la obediencia parcial por necesidad limita la bendición. Por eso dice Proverbios 29-25, el temor del hombre pondrá lazo, pero el que confía en el Señor será exaltado. Y esa es mi lección y mi oración en esta mañana, porque quiero confiar en el Señor. Quiero responder a la guía, a la orientación que Él trae para mi vida. Y no vacilar, porque la vacilación me puede hacer perder la bendición. Mi oración escrita esta mañana es, amado Padre, gracias por venir a nuestras vidas en medio del quehacer cotidiano. No existen las casualidades para ti. Todo responde a un propósito con el que llevas a cabo tu obra, la de edificar la iglesia, la de preparar la esposa para la boda eterna con Cristo. En tu nombre, amén. Gracias, Señor. Muchas gracias. Que el Señor os bendiga. Os espero mañana viernes para cerrar esta semana de meditación en la vida de este hombre de Dios, el apóstol Pedro.